Capítulo 201 Uma Musume, al sótano. Yo. Mizuno Sora se señaló a sí mismo con incredulidad. Ante la súplica de Yamamoto Sennin para salvar el dormitorio secreto de los chicos, Mizuno quedó estupefacto. Pensó que tal vez Yamamoto Sennin, a punto de ser aniquilado por una turba de Uma, simplemente se había desesperado hasta el punto de balbucear incoherencias. Después de todo, Mizuno no era más que un entrenador novato débil, lamentable e indefenso. Normalmente apenas tenía tiempo para esconderse de Uma Musume, y ahora se suponía que debía enfrentarse a cientos, miles de enamorados. Esto no puede ser correcto. Mizuno sacudió la cabeza frenéticamente, agitando las manos en señal de negación. ¿Pedirle que salvara el dormitorio secreto de los chicos no era como pedirle que le costara la vida? Y Yamamoto-senpai, debes estar bromeando, ¿verdad? Mizuno estudió disimuladamente el rostro de Yamamoto Sennin, buscando el más mínimo rastro de falsedad. Incluso una pizca bastaría. Pero, por desgracia, el hombre que tenía delante permaneció completamente serio, con expresión grave, nada que ver con una broma o un delirio. Te lo ruego. Yamamoto Sennin incluso inclinó la cabeza hacia Mizuno, con voz sincera. Hermanito Mizuno. En este momento, solo tú puedes hacerlo. Al ver el estado de humildad de Yamamoto Sennin, el corazón de Mizuno se enredó. No supo cómo responder. Y justo en ese momento, 10 segundos antes, la amada Uma de Yamamoto Sennin se encontraba a 500 metros de distancia, ahora había llegado, la italiana Buble, corriendo hacia él con entusiasmo. Entrenador, te encontré. La italiana Buble se dejó caer directamente sobre el regazo de Yamamoto Sennin, rodeándole el cuello con los brazos y frotando cariñosamente la punta de su nariz contra su mejilla. Entrenador, no puedes escapar, ronroneó ella, mirándolo con un amor tan puro que parecía a punto de arrancarle la ropa en ese mismo instante. Sin embargo, el rostro de Yamamoto Sennin no reflejaba el más mínimo temor, como si ya hubiera aceptado su destino. Mirando con calma a Uma, que se aferraba a él, habló con suavidad, Buble, no voy a huir. Pero, ¿me dejas decirle unas palabras más a mi amigo? Cuando termine, iré contigo obedientemente. Italien Buble parpadeó, sorprendida. Su entrenador nunca era tan complaciente. Normalmente rechazaba incluso las citas casuales, volviendo directamente a la residencia después del trabajo, sin embargo, ahora se ofrecía voluntariamente a ir con ella. Sospechoso, pero que un entrenador obedeciera sus deseos solo podía ser algo bueno. Así que Italien Buble asintió. Bueno. Y gracias. Con el permiso de su amada Uma, Yamamoto Sennin no perdió el tiempo y se volvió para suplicar de nuevo. Te lo ruego, Mizuno. Por tu peculiar forma de hablar, tu profundo conocimiento e incluso tu atuendo, que parece restarle protagonismo, puedo decir que no eres un hombre común. Debes estar ocultando una fuerza tremenda. Ante este asedio de Uma, algo que todos temen, ustedes permanecen aquí en lugar de huir. Eso demuestra que ninguno de los suyos forma parte de esta oleada, por lo que no corren peligro. Y esa serenidad es su ventaja. Y por eso debo preguntarles. Yamamoto Sennin estrechó la mano de Mizuno con fervor. Eres la única que puede hacer esto. La única que puede moverse libremente mientras que todos los demás dormitorios están bajo la vigilancia de Uma. Así que. Te lo ruego. Inclinó la cabeza una vez más. Mizuno. Entrenador, ¿ya terminaste de hablar? No puedo esperar más. Italien Buble se apoyó en la espalda de Yamamoto Sennin, respirando suavemente en su oído. Si él no terminaba pronto, ella tomaría cartas en el asunto. He terminado. Yamamoto Sennin seguía inclinado, con el rostro oculto por la sombra y una expresión indescifrable. Fufufu Italien Buble sonrió radiante, encantada. Agarró con entusiasmo las asas de su silla de ruedas y lo empujó lejos. Sí. Es hora de saltar a caballo con el entrenador. Mizuno observó cómo Yamamoto Sennin era llevado en brazos por su amada Uma, sus siluetas se alejaban hasta desaparecer de la vista.
Su corazón se agitó, apretando el puño inconscientemente. En su interior, se libraba una batalla, su lado racional y su lado emocional chocaban ferozmente, tratando de decidir si aceptaba o no la petición de Yamamoto Sennin. La razón le gritaba que no lo hiciera. Nadie podía predecir qué accidentes podrían ocurrir durante este rescate, y por su propia seguridad, la mejor opción era negarse. Pero la emoción lo impulsó a ayudar. Después de todo, Yamamoto-senpai siempre había sido muy amable. Los otros entrenadores, aunque no eran muy cercanos, al menos eran compañeros de copas. Tanto por lógica como por sentimiento, no debería salvarlos. TCH. Las dos mitades del cerebro de Mizuno luchaban, en un punto muerto. Tras una larga vacilación, suspiró, extendiendo las manos con impotencia, con la expresión de alguien cuyo corazón quería ayudar pero cuyas fuerzas no eran suficientes. Solo soy un entrenador novato y débil. No tengo el mismo poder abrumador que Uma, así que... Y quien quiera ayudar puede hacerlo por su cuenta. Murmurando para sí mismo, Mizuno pareció liberarse de la angustia que sentía. Entrelazó las manos detrás de la cabeza, se relajó y se alejó en dirección contraria a donde Yamamoto Sennin había desaparecido. Mientras tanto, dentro del dormitorio secreto de los chicos, Uma, rebosante de lujuria, se agolpaba por todas partes. Recorrieron los pasillos, derribaron puertas a patadas, revolvieron pertenencias, decididos a poner el lugar patas arriba hasta encontrar a sus preciadas zapatillas. El problema era que, aunque habían averiguado la ubicación del dormitorio secreto de chicos en los foros, en realidad no sabían el edificio ni el número de habitación de sus entrenadores. Y las puertas de los dormitorios eran muy resistentes. Incluso con varias Uma golpeando a la vez, no podían romperlas al instante, se necesitaban al menos 2 o 3 minutos para derribar una. Pero forzar una puerta no garantizaba el éxito. El entrenador que estaba dentro podría no ser el suyo, y si no lo era, solo podían marcharse decepcionados. Era como abrir caja sorpresa con un temporizador de enfriamiento. Si resultaba ser su entrenador, genial. Si no, tenían que llamar a sus amigos y pasar otros 2 o 3 minutos intentando abrir la siguiente puerta. Durante ese lapso, los entrenadores podían reparar temporalmente sus puertas, ganando así un poco más de tiempo contra el Uma que estaba afuera. Así, tras 10 minutos del asedio de Uma, solo una quinta parte de los entrenadores había caído víctima. Estos entrenadores o bien tardaron demasiado en regresar a sus habitaciones y fueron sorprendidos a mitad de camino por su propia Uma, o bien estaban escondidos dentro cuando alguien abrió la caja. Y quien la abrió resultó ser su amada Uma. En resumen, por el momento la mayoría de los entrenadores seguían relativamente a salvo. Pero si Uma seguía abriendo cajas, tarde o temprano alguien haría un SSR. Mientras los Uma seguían revisando los dormitorios uno por uno, refunfuñando porque el entrenador de la habitación con la que acababan de chocar no era el suyo. Algunos de ellos se percataron de repente de que, en algún momento, había aparecido un pequeño puesto en el centro de la plaza de la residencia estudiantil, con un extraño hombre vestido de negro sentado a su lado. Sinceramente, todos habrían ignorado a este tipo vestido de negro, pero por alguna razón era como si se hubiera derramado leche encima. Podían olerla, y esa es la única razón por la que lo encontraron. Junto al puesto donde estaba sentado el hombre vestido de negro había un letrero llamativo. ¿Quieres saber dónde vive tu entrenador? Te lo diré. ¿De verdad nos puedes decir dónde vive nuestro entrenador? Frente al puesto, un grupo de Uma comenzó a reunirse, apiñándose alrededor y observando con curiosidad al extraño hombre de negro. Por supuesto. El hombre vestido de negro, Mizuno, se golpeó el pecho con confianza y dijo, con total sinceridad. Soy el supervisor de esta residencia secreta de chicos. Conozco la dirección de todos los entrenadores. Si me dices su nombre, te puedo decir el edificio y el número de su habitación. ¿De verdad? Uma, con el pelo recogido en un moño, se abrió paso entre la multitud hasta el puesto, emocionada. Mi entrenador es Ikiya Kyoata. ¿Podría decirme dónde vive? Puedo. Mizuno asintió y luego bajó la voz misteriosamente. Puedo decirte dónde vive, pero antes tienes que pagar un pequeño precio.
¿Precio? Uma, con el pelo recogido en un moño, ladeó la cabeza, desconcertada. ¿Qué clase de precio? Sencillo. Simplemente. Mizuno se puso de pie y, con la mayor amabilidad posible, le tendió la mano. Un apretón de manos. Con ambas manos. Uma, con el pelo recogido en un moño, no tenía ni idea de por qué el hombre vestido de negro quería estrecharle la mano, pero aún así extendió la mano y le estrechó la suya. De acuerdo. Después de unos 5 segundos, Mizuno lo soltó, levantó la mano y señaló en una dirección. Tu entrenador está en el edificio 8, allí, en la habitación 404. ¿Es así de simple? Uma, con su cabello recogido en un moño, estaba desconcertada, sin comprender la lógica de aquel hombre vestido de negro. Fue solo un apretón de manos rápido. ¿Cómo podía considerarse eso un precio? Sí, así de simple, Mizuno asintió y luego insistió, date prisa y ve a buscar a tu entrenador. Si no vas ahora y llegan los miembros del consejo estudiantil, será demasiado tarde. Está bien. La chica del moño, completamente engañada por Mizuno, salió corriendo hacia la dirección que él le había dado. Pero la mayoría de los Uma seguían viendo con recelo a ese supervisor de la residencia vestido de negro que había aparecido de repente. No creían que un hombre pudiera revelar tan fácilmente la información de contacto de su propia especie. Así que siguieron buscando lo que había que buscar, embistiendo lo que había que embestir. Casi ninguno optó por obtener las direcciones de sus entrenadores de Mizuno. Hasta 2 minutos después, cuando la amiga de Uma, que llevaba el pelo recogido en un moño, recibió un mensaje de ella. El supervisor de la residencia, vestido de negro, decía la verdad. Y mi entrenador vive aquí de verdad. Además de ese texto, también había una foto recién tomada, Uma, con el pelo recogido en un moño, sentada sobre el estómago de su entrenador, haciendo el signo de la paz, mientras el entrenador, inmovilizado debajo de ella, la miraba con desesperación, completamente desconcertado sobre cómo Uma sabía exactamente dónde vivía. Hermanas. Es de fiar. La amiga de Uma, la de pelo recogido en un moño, les mostró la conversación telefónica a las demás. ¿De verdad? La multitud exclamó boquiabierta. La credibilidad instantánea de las direcciones de Mizuno desató un furor. Aquellos que habían estado entrando al azar en buzones de correos dejaron lo que estaban haciendo y acudieron en masa al puesto de Mizuno. Uma, señor supervisor de la residencia, mi entrenador. Mizuno, apretón de manos. De acuerdo. Mizuno, allá. Uma, gracias. Dormí súper. Mizuno, apretón de manos. De acuerdo. Mizuno, por aquí. Cada vez más personas de la etnia Uma se agolpaban alrededor del puesto para pedir las direcciones de sus entrenadores, y Mizuno no se guardó nada, se las dio todas. Justo cuando el negocio iba viento en popa, Uma preguntó de repente. Tú también eres un hombre, ¿verdad? ¿Por qué no ayudas a los de tu especie ocultando su información? ¿Por qué decides traicionarlos? En ese instante, la animada escena se enfrió. Todos los Uma miraron a Mizuno con curiosidad. Si este extraño supervisor de la residencia vestido de negro no daba una respuesta razonable, su confianza en él se desplomaría. Ante las miradas de cientos de Uma, Mizuno no mostró ni rastro de pánico. Con calma, respondió, porque, en comparación con los humanos, me gusta más Uma Musume. Mizuno se llevó una mano al pecho, con expresión sincera en el rostro. Así que, en lugar de ayudar a los de mi especie a ocultar su información, creo que estrechar la mano de Uma Musume es mucho más valioso. Ahora Uma entendió. Así que este supervisor de la residencia, vestido de negro, era un traidor a la humanidad, ¿eh? Ja. Mizuno se rascó la nuca y se rió, como si no sintiera vergüenza alguna por traicionar a sus semejantes. Pero en cuanto a si realmente era un traidor, la respuesta de Mizuno en su corazón fue, por supuesto, no. Porque, aparte de la primera dirección, la del entrenador de Uma, la chica del moño, todas las direcciones que dio después eran falsas.
Este era el único método que Mizuno pudo idear para ayudar a los demás entrenadores. No podía enfrentarse a Uma directamente, así que solo podía ganar tiempo de esta manera. Justo después de salir del izakaya, fue a la habitación del anciano supervisor del dormitorio, tomó discretamente la lista secreta de direcciones de los entrenadores del dormitorio de chicos, luego se dirigió a la plaza. Se echó un cubo de leche encima para aumentar su presencia, montó un puesto y comenzó a proporcionar información de direcciones que era completamente diferente de las residencias reales de los entrenadores de Uma. En cuanto a por qué Mizuno insistió en estrechar la mano antes de pronunciar su discurso, no había ninguna razón trascendental. Simplemente quería alargar un poco más las cosas. 5 segundos era poco tiempo, es cierto, pero si se demoraba demasiado, Uma podría sospechar. Así que lo limitó a 5 segundos, ni demasiado tiempo ni demasiado poco. Y antes de poner en marcha este plan fraudulento, Mizuno ya había enviado un mensaje al presidente del consejo estudiantil, Symboli Rudolph. Charlando con la bella, linda e inteligente Luna, nota, ciertas frases fueron alteradas a la fuerza por Symboli Rudolph. Mizuno, se ha descubierto la ubicación secreta del dormitorio de los chicos. La invasión de Uma está en marcha. Solicitamos apoyo. Luna, entendido. Luna, ¿puedes decirme cuánta suma? Mizuno, aproximadamente más de 500. Luna, anotado. Luna, organizaré a los miembros del consejo estudiantil y a la seguridad de Uma de la academia. Cuando estén listos, vendremos de inmediato. Mizuno, ¿cuánto tiempo? Luna, aproximadamente 60 minutos para la llegada. Mizuno. Mizuno, date prisa, estoy a punto de ser un mapioide. Gerente. Luna, espera. Estaré allí en 10 minutos. Capítulo 202 Uma Musume, al sótano. Mientras Mizuno permanecía sentado en medio de la plaza, proporcionando información falsa a los Uma restantes. La primera oleada a la que había engañado para que corriera en dirección contraria en busca de sus entrenadores había regresado a toda velocidad. Incorrecto. Todo está mal. Los Uma que regresaban rodearon el puesto de Mizuno, y el resentimiento que emanaba de ellos oscureció los colores de toda la plaza. Señor supervisor de la residencia. Uma, con su cabello rizado en espiral, salió, golpeó la mesa y destrozó el cubículo en 4 o 5 pedazos en el acto. Y señor supervisor de la residencia. Las direcciones que nos dio estaban todas equivocadas. Fuimos a las habitaciones que nos indicó, derribamos las puertas y los entrenadores que estaban dentro no eran los nuestros. ¿Cómo explica eso? Uma, con su cabello rizado en espiral, apretó el puño. Si Mizuno no podía dar una explicación razonable, su destino sería el mismo que el del puesto destrozado. Ah. ¿Es eso cierto? Al ver a Uma, con su cabello rizado en espiral y enfurecida, y las miradas sospechosas de todos a su alrededor, Mizuno se echó hacia atrás, fingiendo sorpresa. Lo siento, ya tengo mis años. Mi memoria no es la mejor. Se rascó la cabeza avergonzado, luego sacó del bolsillo la hoja con la dirección del entrenador que le había quitado al antiguo supervisor de la residencia. Se puso unas gafas y la miró entrecerrando los ojos como un hombre con presbicia. Ah, cierto, recordaba mal. La dirección de tu entrenador está por allá. Levantó la mano y señaló en otra dirección. De verdad. Uma, con su cabello rizado en espiral, frunció el ceño y lo observó con los ojos entrecerrados. ¿Por qué te mentiría? Mizuno extendió las manos con naturalidad. Si aún así no te parece bien, vuelve a buscarme. Estaré aquí mismo. Dicho esto, infló el pecho, con una expresión que decía, adelante, compruébalo, todo lo que digo es cierto, así que no tengo miedo. Al ver que su reacción no parecía fingida, los Uma que estaban dispuestos a denunciarlo sintieron que su rencor disminuía en un 30%. No pudieron evitar empezar a creer su historia. Quizás este supervisor de la residencia, vestido de negro, era realmente viejo y por eso había confundido las direcciones. Bien. Uma, con su cabello rizado en espiral,
echó un vistazo a la hoja de direcciones del entrenador que él tenía en la mano, luego bajó la mirada y le advirtió. Señor supervisor de la residencia, si vuelve a equivocarse, le juro que no se lo perdonaré. Claro, claro. Mizuno enderezó la espalda medio centímetro más, sin mostrar el menor temor. Ella lo miró fijamente un momento más, luego se dio la vuelta para dirigirse a la dirección que él acababa de dar, para abrir otra caja sorpresa de entrenadores. Pero antes de abandonar la plaza, le susurró a Uma, que aún permanecía allí. Por favor, vigílenlo. No dejen que se escape. De acuerdo. Varios compañeros hicieron el gesto de si se puede. Al oírlos, Mizuno tragó saliva con nerviosismo. La pierna que había estirado sigilosamente cuando no se daban cuenta se retrajo silenciosamente. Mierda. Pensaba escabullirme. No pensé que pondrían a Uma solo para vigilarme. ¿Qué hago ahora? Sus ojos se movían rápidamente mientras contaba en secreto cuántas Uma quedaban aún en la plaza. Descubrió que había docenas de hombres agrupados a su alrededor, vigilándolo, sin darle ninguna oportunidad de escapar. Son demasiados, murmuró Mizuno. Exteriormente, seguía mostrándose tranquilo, como un sabio ermitaño distante. Interiormente estaba aterrorizado, temblando de pies a cabeza, con un sudor frío que le corría por el cuerpo y las manos y los pies entumecidos. Odiaba mostrar su rostro ante la gente, incluso en el mejor de los casos. Ahora, tantas sumas desconocidas lo miraban fijamente. ¿Cómo se suponía que iba a soportar eso? ¡Qué miedo! Si lo hubiera sabido, no habría intentado hacerme el guay. Ojalá no me hubiera metido en este agua turbia desde el principio, simplemente hubiera buscado un rincón oscuro y me hubiera quedado callado. El remordimiento lo invadió. Lamentó haber abandonado su propia seguridad para ayudar a esos entrenadores veteranos que ni siquiera eran amigos suyos. Si les atacaron, les atacaron. ¿Qué tenía eso que ver con Mizuno? Pero el arrepentimiento ya no servía de nada. Ya se había expuesto ante una multitud de Uma, e incluso les había impedido irse a practicar Uma-Pyoi con sus entrenadores. Los hechos no cambiarían. Lo único que podía hacer ahora era quedarse quieto y rezar para que Symbol y Rudolf llegara a tiempo para salvarlo, o de lo contrario. Los Uma se encargarían de él una vez que se dieran cuenta de que los había engañado una vez más. 3 minutos después. Y mentiroso. A lo lejos, Uma, con su cabello rizado en espiral, apareció de repente con todo un grupo, con la furia desatada, directamente hacia Mizuno. Obviamente, Symbol y Rudolf aún no había llegado. Y mentiroso de primera. Ella lo alcanzó primero, le propinó una patada y mandó la silla que estaba debajo volando. Mizuno ni siquiera reaccionó antes de caer al suelo. En ese preciso instante, se equivocó y la crucial hoja con la dirección del entrenador que tenía en la mano salió disparada. Todos los Uma presentes lo vieron suceder. No, gritó Mizuno presa del pánico, forcejeando y extendiendo la mano para recuperarlo. Pero los Uma fueron más rápidos. Antes de que sus dedos pudieran tocarla, ya le habían arrebatado la sábana. Uma, con su cabello rizado en espiral, tomó la sábana que le entregó su amiga, mientras una sonrisa maliciosa se dibujaba en su rostro. Y jajaja. Con esto, podemos encontrar nosotros mismos las direcciones exactas de nuestros entrenadores. Entonces su expresión cambió. Miró fijamente a Mizuno, que yacía en el suelo temblando. Aten a ese odioso supervisor de la residencia. Cuélguenlo de la farola. Y ese es el castigo por atreverse a engañarnos 2 veces seguidas. Entendido. Asintió la otra Uma, sacando las cuerdas que habían preparado para secuestrar a sus propios entrenadores. Ataron a Mizuno como a un pez y lo izaron hasta la farola de la plaza. Gu. Mizuno colgaba como un pescado salado secándose al viento, meciéndose por todas partes con la brisa vespertina. J.E. satisfecha al ver castigada a la odiada supervisora de la residencia, vestida de negro, Uma asintió y luego agitó el brazo. Blandiendo la hoja de direcciones que le había arrebatado a Mizuno, condujo a todas las Uma presentes a abrir cajas en los edificios de la residencia y recoger sus zapatillas. Hermanas,
muévanse. Vamos a volar las puertas de los entrenadores. 3 minutos después. ¿Por qué es falso otra vez? Un rugido tronador surgió del lado del dormitorio. Uma, con su cabello rizado en espiral, volvió a guiar al grupo de regreso a la plaza, decidida a sacarle una explicación al supervisor de la residencia, vestido de negro, que colgaba de la farola. 3 veces. 3 veces. Este maldito tipo los había engañado 3 veces. Habían seguido los números de habitación registrados en la hoja, se habían tomado el tiempo de forzar las puertas, solo para descubrir que los entrenadores que estaban dentro, acurrucados en un rincón, temblando y chillando. No me hagas un mapioi, no eran suyos en absoluto. Peor aún, una gran parte de las habitaciones a las que tanto se habían esforzado por entrar resultaron estar vacías. Ni siquiera había un gracias por jugar en la caja sorpresa. Y enseguida se dieron cuenta de que Mizuno los había engañado una vez más. Pero cuando regresaron corriendo a la plaza, listos para usar a Mizuno como saco de boxeo humano, se sorprendieron al descubrir que el supervisor del dormitorio vestido de negro que había sido atado como un sonxi debajo de la farola, había desaparecido. Bajo la tenue luz, solo quedaban rollos de cuerda en el suelo. Retirada, ahora. Mizuno ya había salido de la plaza y corría a toda velocidad hacia la entrada del túnel. En cuanto a la hoja de direcciones que Uma había arrebatado 3 minutos antes, por supuesto que solo era una forma de ganar tiempo. Mizuno era una persona normal, no un personaje no Yagebel. ¿Cómo pudo perder un objeto crucial solo por tropezar una vez? Así que esa supuesta hoja de direcciones del entrenador que Uma tenía en sus manos era una falsificación que Mizuno había hecho a propósito, arrojada accidentalmente para que la vieran. La hoja original había estado a salvo todo el tiempo en su bolsillo tetradimensional. A menos que él mismo se la entregara, Uma jamás la encontraría en esta vida. Jadeando, Mizuno miró hacia atrás y vio que Uma en la plaza ya había descubierto su truco y había comenzado a buscarlo por todas partes. A juzgar por la rabia que se reflejaba en sus rostros, colgarlos de una farola no sería suficiente para desahogarla. Agua. Sobresaltado, Mizuno movió las piernas aún más rápido, mientras un pensamiento resonaba en su pecho. ¿No dijo Symbol y Rudolf que llegaría en 10 minutos? ¿Por qué no está aquí todavía? Si no aparecía pronto, estas furiosas Uma, ardiendo de calor contenido y a las que se les impedía repetidamente realizar un Uma Jumping contra sus entrenadoras, destrozarían a Mizuno por la mitad. Luna, date prisa y sálvame. Capítulo 203 Uma Musume, al sótano. Mizuno sacó de su bolsillo un ambientador, un subproducto que Gold Ship elaboró durante sus experimentos con la bebida de miel de grado San, y se roció con él para disimular el olor a leche. Corrió todo el camino y finalmente llegó a la entrada del túnel. Mientras lograra escabullirse por esa abertura, podría salir de los límites del dormitorio secreto de los chicos. Los Uma que debían quedarse allí para capturar a sus propios entrenadores jamás lo encontrarían. Pero cuando Mizuno llegó al túnel, no salió corriendo de inmediato. Se escondió entre los arbustos cercanos y observó con atención. Porque desde la boca roja como la sangre de la oscuridad del túnel, seguían entrando más Uma. Tras ver la publicación que revelaba la existencia del dormitorio secreto de los chicos, no siguieron la primera oleada de inmediato y llegaron tarde, lo que significa que recién ahora estaban llegando. Si Mizuno chocara accidentalmente con uno mientras escapaba y lo detuvieran y registraran en el acto, eso sí que sería un problema. No es que le resultara difícil. El ambientador había borrado su olor, así que, con cuidado, podía pasar desapercibido ante Uma y salir impune. No hay problema. Puedo ir. Mizuno se frotó la barbilla, la ruta de escape ya estaba planeada en su cabeza. Pero justo cuando salió sigilosamente de entre los arbustos y se arrastró hacia el túnel. Ha aparecido una nueva publicación en el foro Uma de Trasen Network. Si ven a este supervisor de la residencia vestido de negro, asegúrense de atraparlo y quitarle la hoja con la dirección de la residencia. Así podremos encontrar rápidamente dónde viven nuestros instructores. Adjunto, Mizuno colgando de la farola, JPG. Dindón.
Todos los teléfonos cercanos al túnel sonaron al mismo tiempo. Uma lo sacó y vio el contenido del correo. ¿Supervisor de residencia vestido de negro? Uma, que vestía una chaqueta de cuero roja, miró la fotografía adjunta y luego levantó la cabeza, justo a tiempo para ver a un chico vestido exactamente igual que el supervisor de la residencia, que iba vestido de negro, acercándose sigilosamente al túnel. Y miren todos. El supervisor de la residencia, vestido de negro, está aquí, gritó el de la chaqueta roja. Gracias a su grito, la otra Uma también vio a Mizuno. Al ver que todos los Uma alrededor del túnel lo miraban fijamente, Mizuno se quedó paralizado donde estaba, atónito. Imposible. No había hecho ningún ruido, ¿cómo lo vieron? ¿Podría ser que hayan publicado mi foto en internet? Mizuno emitió un juicio sereno. Oye. Y señor supervisor de la residencia. La chaqueta roja bloqueaba el túnel y le tendió la mano. Dame la hoja con la dirección de la residencia estudiantil. Ya conocen las reglas. Mizuno sacó la hoja de direcciones, la mostró un par de veces para que la vieran y luego la guardó de nuevo en su bolsillo de 4 dimensiones. Si lo quieres, ven a buscarlo tú mismo. Oh, la chaqueta roja se iluminó, el peligro brillaba en sus ojos. No todos los días un humano le hablaba así, especialmente uno que estaba en contra de todo un grupo de Uma. Es cierto que no quería hacerle daño a ningún humano. Pero, al igual que los demás, había venido a abalanzarse sobre, Ejem, a visitar a su querido entrenador. En ese preciso instante, la supervisora de la residencia, vestida de negro, tenía en sus manos la crucial hoja de direcciones. Por su propia felicidad, y la de todos, no le importaba ir a por todas, dejarlo inconsciente y arrebatarle la hoja. La otra Uma compartió sus pensamientos. Flexionaron los nudillos, dejando escapar un escalofriante crujido caclá, caclá. Más de una docena de Uma miraban fijamente a Mizuno. A una sola palabra del de la chaqueta roja, se abalanzarían sobre él todos a la vez. No tenga miedo, señor supervisor de la residencia. No hay dolor, terminará en un instante. La chaqueta roja sonrió. Mizuno observó cómo Uma se acercaba, sin mostrarse demasiado nervioso. Lentamente, metió ambas manos en los bolsillos de su abrigo, como lo haría un duelista antes de un desenvaine de Yaijutsu. La chaqueta roja no lo entendió. ¿Acaso planeaba resistirse? Frente a la fuerza absoluta, la técnica era una broma. Un simple humano, incluso un maestro de Kung Fu, no podría durar ni un segundo contra una docena de Uma. Así que no le preocupaba lo que él pretendiera hacer. Solo le importaba una cosa. Si ella le diera una patada en la cabeza, ¿quedaría inconsciente al instante? Al ver que ya estaban a menos de 10 metros, Mizuno respiró hondo y finalmente se movió. ¿Quieres la hoja de direcciones de la residencia estudiantil, Sacó las manos de los bolsillos, apretando con los dedos los lomos delgados de los libros, y luego lanzó un puñado de libros al aire. Pues vayan ustedes mismos a buscarlo. Libro tras libro, como si no tuviera que pagar por ellos, se le escapaban de las manos. Decenas de volúmenes, con portadas y colores distintos, giraban y revoloteaban como mariposas en un campo de flores, deslumbrando la vista. Cayeron al suelo con un estruendo. Todas las Uma, excepto la de la chaqueta roja, perdieron la concentración y se quedaron mirando fijamente el montón, sin saber cuál, si es que alguna, era la hoja de direcciones que buscaban. En cuanto a Mizuno, en el instante en que vació su reserva de libros comunes del bolsillo, ya se había dado la vuelta y había salido corriendo. HMPH. Intentando huir. La chaqueta roja se aferró a su espalda mientras escapaba, entrecerrando los ojos. Sabía que todo era una cortina de humo. Los libros que había tirado definitivamente no incluían el verdadero. La hoja con la dirección seguía en su poder. Así que ignoró a los señuelos. Su objetivo era Mizuno. Solo capturándolo podría conseguir lo que querían. Se agachó, tensando los músculos de los muslos, acumulando energía para la explosión que estaba por venir.
En el siguiente compás, apretó los dientes, golpeó el suelo con fuerza, creando una grieta, y ¡zas!, salió disparada. En un instante alcanzó su máxima velocidad. Entonces saltó, lanzando su patada voladora más potente directamente contra Mizuno. La velocidad máxima combinada con su cuero rojo convirtió la patada en un meteoro carmesí llameante, un dragón furioso cruzando el río y abalanzándose sobre él. Night Guy, rugió la chaqueta roja. Mizuno. Ni se te ocurra usar el movimiento final de ese anime contra un humano normal como yo. Incluso sin mirar atrás, la presión aplastante en su columna vertebral le decía, si esa patada le daba, estaría acabado. ¡Gua!, gritó Mizuno. Te tengo. La de la chaqueta roja ya lo veía venir. Al segundo siguiente, Mizuno sería lanzada por los aires por su técnica más poderosa, caería al suelo y quedaría allí parado. Pero justo cuando su patada estaba a punto de impactar, un meteorito verde caqui más rápido apareció de lado y chocó con su arco carmesí. Auge. Los dos meteoritos chocaron, y en un instante se decidió el resultado. Buga. Frente a aquel rayo verde caqui, la chaqueta roja era como una moto chocando contra un camión de 100 toneladas totalmente asegurado en la autopista, no tenía ninguna posibilidad de resistirse. Como un tomate alcanzado por una bala, salió disparada. Uma jadeó. Su luchadora más fuerte, con su patada voladora más poderosa, ¿fue derrotada tan fácilmente? ¿Quién era ese?, gritaron, desesperados por saber quién poseía semejante poder abrumador. En ese preciso instante, el polvo provocado por la colisión finalmente se disipó, dejando al descubierto al recién llegado. Cabello castaño suave y liso con un mechón blanco en forma de media luna. Un traje verde oscuro con aire de señor de la guerra, adornado con medallas de honor. Una capa roja sobre su hombro ondeando al viento, cada detalle irradiaba una presencia majestuosa. En la Academia Trasen, solo una Uma tenía una imagen tan dominante y poseía tal poder. R.U. Luna, exclamó Mizuno. Tras llegar por fin, Symbol y Rudolph se secó el sudor de la frente y exhaló aliviada. Dio un paso al frente y protegió a Mizuno con su escudo. Sora, estoy aquí. Capítulo 204. Uma Musume, al sótano. ¿El presidente Rodolfo? Uma, que originalmente había planeado atacar a Mizuno en grupo, al ver que quien ahora les bloqueaba el paso era el propio presidente del Consejo Estudiantil de Trasen, Symbol y Rudolph, retrocedió instintivamente unos pasos. Mientras retrocedían ante la fuerza abrumadora de Rudolph, capaz de noquear de un solo golpe incluso a Uma, la de la chaqueta de cuero roja, y ante su autoridad como presidenta del Consejo, también se sentían profundamente confundidos. ¿Por qué habían llegado tan rápido las fuerzas oficiales de Trasen esta vez? La última vez que se produjo un asedio de los Uma, el personal oficial tardó 2 horas en llegar. Quizás necesitaban tiempo para reunir personal y organizar un plan de respuesta, pero en cualquier caso, nunca llegaron de inmediato, desde luego. No lo suficientemente rápido como para impedir que los Uma invadieran el dormitorio secreto de los chicos. En las 4 invasiones anteriores de Uma, para cuando llegaron las autoridades de Trasen, los entrenadores en el dormitorio de los chicos ya habían sido completamente sometidos al Uma Pyoide. Así, aunque esos Uma finalmente serían atrapados y castigados, encerrados en confinamiento de 1 semana a 3 meses dependiendo de la gravedad de su infracción. La mayoría de los participantes habían evaluado alegremente la oportunidad de asaltar las habitaciones de sus entrenadores y disfrutar de una buena ronda de Uma Pyoi como. Valió totalmente la pena. Volveremos la próxima vez. Pero, por alguna razón desconocida, esta vez Rudolph llegó apenas 20 minutos después de que comenzara la invasión. Ni siquiera habían recibido la hoja con la dirección de la residencia estudiantil de aquel supervisor vestido de negro, ni habían tenido la oportunidad de usar Uma Pyoi con sus propios entrenadores. ¿Cómo podían aceptar rendirse ahora, someterse obedientemente a Symbol y Rudolph? Así pues, superando su miedo a Rodolfo, apretaron los dientes y comenzaron a acercarse poco a poco a Mizuno de nuevo. Rudolph arqueó una ceja, ligeramente sorprendido.
¿Acaso esa docena de jóvenes Uma todavía se atrevían a acercarse a pesar de estar bajo su poder divino? ¿Será el cariño que sienten por sus entrenadores lo que les ha hecho superar el miedo?, reflexionó Rudolf. Mizuno. Más bien parece que quieren superar a sus entrenadores. Está claro que se esfuerzan al máximo solo para robarme la hoja con la dirección de la residencia. Presidente. La docena de jóvenes Uma formaron un círculo alrededor de Symbol y Rudolf, adoptando posturas de combate. Uma, que llevaba gafas, se autoproclamó automáticamente líder del grupo y se dirigió a Rudolf. No sé por qué ha llegado tan rápido esta vez, presidente. Pero teniendo en cuenta que hay más de 12 kilómetros desde la Academia Trasen hasta aquí, seguramente estará cansado, ¿verdad? ¿Qué? ¿Quieres desafiarme? Rudolf entrecerró ligeramente los ojos, recorriendo con la mirada a la joven Uma que tenía delante, algo impresionada por su valentía. Pero solo en cierta medida. Aunque estaba cansada y lejos de estar en su mejor forma, seguía sin ser alguien a quien estas jóvenes potrancas pudieran desafiar. Aunque no pudiera derrotarlos de un solo golpe como de costumbre, solo le tomaría un poco más de tiempo. El resultado final seguiría siendo que todas esas jóvenes Uma quedarían tendidas en el suelo, sin la más mínima posibilidad de victoria. Uma, que llevaba gafas, lo sabía perfectamente, así que apretó los dientes y dijo: Presidente, sabemos que es poderoso. Normalmente puede con 100 de nosotros usted solo. Incluso en su estado actual de agotamiento, seguimos sin ser rival para usted. Sin embargo, Uma, que llevaba gafas, señaló a Mizuno, que se escondía detrás de Rudolf, lanzando una amenaza. Aquí tenemos a más de una docena de Uma. Si se produce una pelea de verdad, presidente, podría tener problemas para garantizar su seguridad en medio del caos. Las cejas de Rudolf se fruncieron. Reforzó su postura protectora alrededor de Mizuno, mirando amenazadoramente a Uma, que llevaba gafas, en clara advertencia. Oh Uma, la de las gafas, aunque un poco asustada, notó la postura protectora de Rudolf e inmediatamente intuyó que su relación no era ordinaria. Al darse cuenta de que su amenaza había dado en el clavo, presionó para que continuara la negociación. Si quieres asegurarte de que no salga lastimado en una pelea, está bien. Y solo pídele que te dé la hoja con la dirección de la residencia. Luego danos solo una hora para ir a ver a nuestros entrenadores, y esta batalla se puede evitar. Tu pequeño amante tampoco saldrá lastimado. ¿Qué te parece? Rudolf se quedó paralizado por un segundo al oír las palabras de Uma, que llevaba gafas, y luego sonrió de repente. ¿Es eso cierto? Al principio, cuando escuchó a la otra Uma atreverse a amenazarla con Mizuno, Rudolf sintió un atisbo de intención asesina hacia la Uma que usaba gafas. Por suerte, Rudolf tuvo el suficiente autocontrol como para no matar a la chica. Sin embargo, después, usaría su enorme influencia en Trasen para destinar al entrenador de Uma, la chica de las gafas, a un destino permanente en el extranjero, impidiéndole regresar jamás. Fue un castigo cruel, pero justo para una Uma enamorada. Sin embargo, en el instante en que Rodolfo escuchó esa frase, tu pequeño amante, sus orejas, que antes estaban aplanadas hacia atrás por la rabia, se enderezaron al instante. Sí, sí, por supuesto Rudolf asintió, satisfecha, mientras sus orejas de caballo se movían alegremente. Mizuno, escondido detrás de Rodolfo, lo veía todo con claridad, pero no entendía nada. ¿Cómo era posible que un Rodolfo tan enfadado se hubiera puesto tan contento de repente? Además, Mizuno sintió de repente que algo le hacía cosquillas en las piernas. Cuando miró hacia abajo para ver qué era, descubrió, para su sorpresa. Espera. ¿Desde cuándo la cola de Rodolfo se enrosca alrededor de mis piernas? Acabas de decir que si peleábamos, no podría protegerlo, ¿verdad? Rudolf rodeó la cintura de Mizuno con un brazo, acercándola a él, y señaló con la otra mano hacia el oscuro túnel que tenía detrás. ¿Y si los añadimos? ¿A ellos? Uma, que llevaba gafas, se giró sobre sí misma, sorprendida, al ver cómo dos figuras emergían lentamente de la oscuridad del túnel.
Una de ellas lucía una melena lisa hasta los hombros, recogida con una cinta amarilla en la oreja izquierda. Su rostro afilado y orgulloso, junto con una sutil sombra de ojos naranja, combinaban a la perfección con su mirada seria, irradiando el aura de una reina. Vicepresidente del Consejo Estudiantil, Group. La otra llevaba el pelo largo recogido en una coleta alta, una venda blanca sobre la nariz y una brizna de hierba de su propio jardín colgando fríamente de la boca. Su expresión indiferente y sus ojos penetrantes y agresivos recordaban a los de un lobo orgulloso y solitario. Narita Bryan, vicepresidenta del Consejo Estudiantil. Entrenadora Mizuno. Group, al percatarse de la presencia de Mizuno en cuanto salió del túnel, levantó suavemente la mano a modo de saludo. Mizuno notó su saludo y le devolvió el saludo con la mano. Son los dos vicepresidentes del Consejo Estudiantil, Grove Senpai y Narita Bryan Senpai. La otra Uma se quedó boquiabierta, completamente sorprendida. Ni siquiera pudieron vencer al presidente Rudolph solos. Ahora, con la llegada de dos miembros más del Consejo Estudiantil, ¿cómo iban a luchar? Pero esa ni siquiera era la parte más aterradora. Porque detrás de los dos vicepresidentes, filas de guardias de seguridad de Uma, uniformados por Trasen, salían ahora del túnel. Con gafas de sol oscuras, blandiendo porras y postes de acero, se colocaron ordenadamente detrás de los dos vicepresidentes, irradiando una autoridad intimidante. Uma, con aspecto de jefe de seguridad, dio un paso al frente gritando. ¿Quiénes somos? Seguridad Trasen, fue la respuesta atronadora. ¿Cuál es nuestro deber? Para proteger la academia. ¿Cuál es nuestro lema? Calidez en la aplicación de la ley. Fuerza en los golpes de porra. Y precisión en las patadas. Exactitud en los puñetazos. Actitud en cada golpe. Muy bien. El jefe de seguridad asintió con satisfacción. Gu. La docena de jóvenes Uma perdieron inmediatamente todo su espíritu de lucha al presenciar la escena. Si la llegada de dos vicepresidentes ya había reducido sus posibilidades de victoria a cero absoluto, la aparición de Trasen Security convirtió la palabra batalla en un arresto unilateral. Al ver que ahora estaban en clara desventaja tanto en poder como en número, Uma, que llevaba gafas, solo pudo suspirar con impotencia, agacharse y juntar las manos detrás de la cabeza en señal de rendición. Nos rendimos. Lideradas por ella, las Uma restantes intercambiaron miradas antes de abandonar también su resistencia. Capítulo 205 Uma Musume, al sótano. Entrenador Mizuno, ¿se encuentra bien? Group corrió hacia Mizuno, examinándolo con atención, y su mirada se detuvo finalmente en sus piernas, específicamente en el lugar donde la cola de Symbol y Rudolph aún no envolvía. Ah, ejem. La propia Rudolph lo notó y, torpemente, echó la cola hacia atrás. Estoy bien, Mizuno negó con la cabeza. Mientras estés bien. Group dejó escapar un suspiro de alivio, pero entonces otra pregunta le vino a la cabeza. Ah, claro. Entrenador Mizuno, ¿qué haces aquí en el dormitorio secreto de chicos?, preguntó. Bueno. Mizuno se rascó la cabeza. Incapaz de pensar en una excusa decente, respondió al azar. Vine aquí de vacaciones. El rostro de Group se transformó instantáneamente en una expresión que gritaba, ¿me estás tomando el pelo? No, espera, eso no es lo que quise decir. Mizuno se dio cuenta inmediatamente de lo absurdo que sonaba. ¿Quién demonios se iría de vacaciones al dormitorio secreto de chicos? Lo que quiero decir es... Mizuno se devanó los sesos, intentando desesperadamente encontrar una mejor explicación. Pero antes de que Mizuno pudiera encontrar uno, Group interrumpió repentinamente, entrenador Mizuno. ¿No será usted, por casualidad, un chico? Agua. Claro que no. Mizuno negó con la cabeza de inmediato, negándolo frenéticamente. ¿No te lo he dicho ya? Puede que tenga un cuerpo femenino, pero tengo problemas de identidad de género, me veo como un chico, así que... Entonces es normal que me quede en la residencia de chicos, balbuceó Mizuno con desesperación.
Group miró fijamente a los ojos de Mizuno, sintiendo claramente la mentira que irradiaba de su mirada. ¿Acaso el entrenador Mizuno olvidó que puedo saber si miente o no? ¡Idiota! Group apartó la cara, murmurando en voz baja. ¿Mizuno? Un momento. ¿Cómo es que esta conversación de repente se ha convertido en que me llames idiota? HMPH. Group cruzó los brazos, cerró los ojos y evitó deliberadamente volver a hacer contacto visual con Mizuno. Pero la verdad era que, en realidad, no le importaba que Mizuno mintiera. Claro, Mizuno era un mentiroso empedernido, probablemente 8 de cada 10 cosas que decía eran falsas. Decir que era el mayor mentiroso de la Academia Trasen no sería ninguna exageración. Sin embargo, Group también sabía que este mentiroso compulsivo era, en el fondo, una persona profundamente bondadosa. No solo jamás lastimaría a otros para su propio beneficio, sino que se sacrificaría voluntariamente con tal de ayudar a alguien. Tras haber recibido ayuda personal de Mizuno, y poder juzgar la veracidad de sus palabras por su mirada, Group comprendió esto mejor que nadie. Así, a sus ojos, las mentiras de Mizuno ya no eran estrictamente mentiras. Más bien, se habían convertido en algo parecido a una fachada tsundere que él mismo había creado para ocultar sus verdaderos sentimientos. Group levantó rápidamente una mano para cubrirse la cara, ocultando así el ligero enrojecimiento de sus mejillas a la vista de todos. Este lado tierno de él me llega al corazón, ¿qué debo hacer? Al principio, a Group no le importó en absoluto. Pero una vez que se dio cuenta de que el verdadero género del entrenador Mizuno era masculino, y recordó cómo había compartido cama con él casualmente, creyendo completamente que era mujer. Una repentina oleada de vergüenza inundó a Group, pintando su rostro de un rojo brillante y jugoso, como una manzana madura a la que querrías darle un mordisco, preguntándote si se derramaría el jugo. Sin embargo, era difícil decir si ese jugo serían lágrimas provocadas por la mordedura de Group, o lágrimas causadas por el puñetazo de Group en tu cara inmediatamente después. Sin embargo, aunque la mente de Group estaba consumida por la vergüenza, su cuerpo parecía tener otros planes. Mizuno bajó la mirada, solo para descubrir que sus piernas estaban nuevamente enredadas por una cola. Pero esta vez, el culpable no fue Symbol y Rudolph, sino Group. Mizuno se quedó boquiabierto. Oye. Si quieres insultarme, de acuerdo, pero ¿por qué imitas a Rodolfo y me enroscas la cola en las piernas? Mientras tanto, en una habitación en particular dentro del dormitorio de los chicos. Van. 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 El huma que estaba afuera embestía la puerta con ferocidad, y el marco de acero se retorcía horriblemente con cada impacto. El veterano entrenador se acurrucó en un rincón, temblando incontrolablemente. Cada golpe era como un trueno que retumbaba directamente contra su cráneo, entumeciéndole el cuero cabelludo. En ese momento, lo único que podía hacer era juntar las manos y rezar desesperadamente para que llegaran pronto los refuerzos oficiales, o al menos para que la puerta, que ya había reparado varias veces, aguantara un poco más. No pedía mucho. ¿Acaso un solo día de seguridad era demasiado pedir? Pero ni siquiera una puerta nueva podría resistir 3 minutos el ataque de huma, y mucho menos esta vieja y maltrecha cosa que ya había sido forzada varias veces. Así pues, inevitablemente, tras resistir varias invasiones previas de huma, la puerta acabó derrumbándose por completo, incapaz de soportar otra ronda de embestidas más fuertes que los proyectiles de tanque. Y chocar. La puerta rota fue arrancada violentamente de sus bisagras de una patada, salió disparada por la habitación y se incrustó profundamente en el techo. La intensa luz incandescente del pasillo inundó la habitación oscura a través de la puerta destrozada, iluminando el rostro horrorizado del veterano entrenador. Cegado momentáneamente, entrecerró los ojos desesperadamente para ver la silueta de huma en el umbral de la puerta. Aún conservaba una pizca de esperanza. Si la huma que estaba afuera no era la que le habían asignado, probablemente lo dejaría en paz, dándole unos segundos preciosos para forzar la puerta del techo y atrincherarse de nuevo.
Pero a medida que sus ojos se acostumbraban a la luz y el rostro de Uma se enfocaba, toda esperanza se desvaneció instantáneamente de su corazón. Porque allí, de pie, con su cabello rizado en espiral, no estaba otra que su amada Uma. Fufu suerte. Los ojos de Uma, de cabello rizado, se iluminaron al instante al ver que el entrenador que acababa de sacar de la caja sorpresa era en realidad el suyo. Se lamió los labios con avidez. Mi delicioso entrenador, te voy a comer. Agua. ¡Qué mala suerte! El veterano entrenador se arrastró desesperadamente para escapar, pero antes de que pudiera dar siquiera unos pasos, ella se abalanzó sobre él y lo inmovilizó en el suelo. Entrenador Fufu, entrégate a mí. No. No lo toques. Ignorando las inútiles súplicas de clemencia de su entrenador, la Uma de cabello rizado le destrozó la ropa con regocijo, dejando al descubierto su piel. Sintió que su vida como Uma había alcanzado la cima de la felicidad. Jaja. Hora de perritos calientes. Pero justo cuando estaba a punto de empezar a disfrutar, unos pasos resonaron con fuerza por el pasillo. Trasen Security. Un escuadrón de personal de seguridad de Uma, vestidos con uniformes de Trasen, irrumpió repentinamente en la habitación, inmovilizando de inmediato a Uma, el de cabello en espiral, por ambos lados. Con los ojos muy abiertos por la sorpresa y la incredulidad, Uma, de cabello rizado, miró fijamente a los miembros de seguridad que la rodeaban. No podía comprenderlo, ¿por qué habían llegado los funcionarios tan rápido? Todavía no había tenido tiempo de saborear por completo a su delicioso entrenador. No. Indefensa y sujeta por el equipo de seguridad, lo único que pudo hacer Uma, con su cabello en espiral, fue rugir de frustración mientras la arrastraban. El veterano entrenador, al ver cómo su querida Uma era sacada a la fuerza por personal oficial, y luego al mirar con temor su propia ropa hecha jirones esparcida por el suelo, sintió como si todo hubiera sido una pesadilla retorcida. Yo estoy salvado. Capítulo 206. Uma Musume, al sótano. ¿Por qué? ¿Por qué? Incluso mientras el equipo de seguridad sacaba a Uma, la de cabello rizado, del edificio de la residencia estudiantil, ella seguía sin entender por qué los funcionarios habían llegado tan rápido esta vez. No tenía ningún sentido. Antes, una Uma mayor de la academia le había contado que, cada vez que se producía un asedio de Uma, el personal oficial tardaba al menos una hora en llegar. Lo que daba a todos tiempo suficiente para disfrutar de sus entrenadores. Precisamente por eso se había unido. Pero esta vez, no solo había fallado en su intento de derrotar a su entrenador, sino que incluso estaba a punto de ser castigada. ¡Qué gran pérdida! ¿Podría ser que algún entrenador hubiera usado sus contactos con los altos mandos de la academia? Esa era la única explicación que se le ocurría a Uma, la de cabello rizado. Para que la academia pudiera movilizar a todos sus efectivos con tanta rapidez, tenía que tratarse de alguien extremadamente cercano, como el esposo o la esposa de un alto funcionario de la academia. A el Uma de cabello rizado fue escoltado por el guardia de seguridad Uma hasta el centro de la plaza, el mismo lugar donde Mizuno había instalado su puesto para engañarlos. Ahora, una multitud de Uma capturados que también habían participado en la invasión del dormitorio secreto de los chicos se encontraban allí reunidos. Informe. Todos los Uma involucrados en la invasión del dormitorio secreto de chicos han sido capturados, informó el jefe de seguridad Uma a Symbol y Rudolf. Muy bien, asintió Rodolfo, y luego ordenó, llévenlos a todos de vuelta a la academia y pónganlos en confinamiento para su reeducación. En realidad son los 3 presidentes del consejo estudiantil. Uma, la de cabello rizado, rompió a sudar frío al ver a Symbol y Rudolf y Ergrup de pie uno al lado del otro, junto con Narita Bryan sentado en lo alto, mirando fríamente a todos. ¿Los 3 luchadores más fuertes del consejo estudiantil se habían unido? ¿Quién era exactamente el entrenador que les había dado el aviso? Un momento. Uma, la de cabello en espiral, frunció el ceño de repente al notar algo extraño en la escena. El presidente Rudolf y el vicepresidente Ergrup estaban, en efecto, de pie uno junto al otro, pero ¿por qué había exactamente el espacio equivalente al ancho de una persona entre ellos? ¿Y sus colas, por qué flotaban en el aire,
como si estuvieran envueltas alrededor de algo invisible? Tras una inspección más minuciosa, Uma, la de cabello rizado, finalmente se dio cuenta de que una figura vestida de negro estaba apareciendo lentamente en el espacio vacío entre el presidente Rudolf y el vicepresidente Ergrup. Esta figura vestida de negro le resultaba demasiado familiar. Al fin y al cabo, antes lo había colgado de una farola e incluso había publicado su foto en el foro detrás en Uma. «Así que eras tú», exclamó Uma, la de cabello rizado, mirando fijamente a Mizuno con furia. Este tipo era el odioso supervisor de la residencia estudiantil, vestido de negro, que los había engañado 3 veces seguidas. Hola. Mizuno agitó nerviosamente su mano temblorosa, sintiéndose incómodo bajo su intensa mirada. Él también la reconoció claramente. Esa Uma le había quitado la silla de una patada y lo había colgado de una farola tiempo atrás. Lo juro, jamás te olvidaré, Uma, la de cabello rizado. Apenas había comenzado a proferir su amenaza cuando sintió de repente 2 miradas peligrosamente opresivas clavadas en ella. Aterrorizada al instante, no pudo terminar la frase. Gu. Bajó rápidamente la cabeza asustada, dejándose llevar en silencio por la guardia de seguridad Uma. Mizuno estaba ahora confundido. Podía ver claramente que Uma, la de pelo rizado, estaba a punto de decirle algo duro, pero entonces se asustó de repente, como si hubiera sentido la presencia de una bestia primitiva. Miró a izquierda y derecha. Rudolf y Ergrup, que estaban a su lado, parecían perfectamente normales, sonriendo levemente, así que probablemente no eran ellos. Entonces Mizuno alzó la vista hacia Narita Bryan, sentada en silencio sobre ellas, con una expresión gélida. Probablemente había sido Bryan quien había asustado a Uma, la de pelo rizado, hasta dejarla sin palabras. Sin embargo, Mizuno bajó la mirada y vio que sus piernas volvían a estar firmemente envueltas por colas, equilibradas de manera uniforme, una cola a cada lado. Oigan. Ustedes dos. ¿Pueden dejar de envolverme ya, por favor? ¿Se acabó? Al ver que todos los Uma invasores finalmente habían sido capturados, los entrenadores que se habían estado escondiendo dentro de sus habitaciones comenzaron a salir uno por uno, vitoreando con entusiasmo. ¡Hurra! Estamos salvados. Los entrenadores supervivientes se abrazaron entre lágrimas, dándose palmaditas en la espalda y proclamando con alegría que su tormento por fin había terminado. Algunos entrenadores, tan eufóricos por haber sobrevivido, incluso comenzaron a realizar acrobacias en motocicleta con sus sillas de ruedas, como una especie de espectáculo de acrobacias en motocicleta al estilo indio. Todo el dormitorio secreto de chicos estaba impregnado del ambiente de alegría de aquellos que habían escapado por poco de un desastre. Presidente Rudolf. Un entrenador se acercó a Rudolf con entusiasmo, inclinándose con sincera gratitud. Gracias por salvarnos. Y jamás olvidaremos esta bondad. Eso es. Rudolf miró a Mizuno, que estaba de pie a su lado. Pero Mizuno negó con la cabeza en silencio. ¿No quieres ser el centro de atención, eh? Rudolf entendió al instante lo que Mizuno quería decir. Así que ella se dio la vuelta y aceptó el mérito en su nombre. Solo era mi deber, dijo Rodolfo, saludando amablemente a todos. Presidente Rodolfo. Todos los entrenadores lloraron lágrimas de alegría, saltando emocionados con las manos en alto, como si Rodolfo se hubiera convertido en el sol brillante de sus corazones. Muy bien, todos, por favor, cálmense. Rudolf hizo un gesto con la mano para detener su abrumadora muestra de admiración. Ella acercó una silla, se subió a ella y habló en voz alta para que todos pudieran oírla. Hay algo sumamente importante que debo comunicarles a todos. La mirada de Rudolf recorrió a los entrenadores reunidos, con voz solemne. La ubicación de este dormitorio secreto de chicos ha quedado al descubierto. Aunque ya hemos borrado rápidamente las publicaciones del foro que revelaban la ubicación, no podemos garantizar que otros Uma no hayan registrado los detalles en secreto y puedan regresar mañana. Pasado mañana o quién sabe cuándo. Así que este lugar ya no es seguro para vosotros, los entrenadores. Al igual que en los 4 incidentes anteriores del asedio de Uma,
tendremos que reubicarnos y reconstruir el dormitorio secreto de los chicos. Lamentablemente, hasta que se construya la nueva residencia estudiantil, todos tendrán que buscar alojamiento temporal en otro lugar. Oh, lo entendemos. Los entrenadores ya habían previsto este resultado, por lo que su reacción fue discreta. Así, Mizuno fue la única persona entre ellos que se mostró más sorprendida. Mizuno quedó atónito tras escuchar la noticia. ¿Cómo es posible que un solo incidente en el asedio de Uma lo dejara repentinamente sin el único hogar que tenía en este mundo? Entonces, ¿estás diciendo que temporalmente no tengo dónde vivir?, preguntó Mizuno directamente a Rudolf. Sí, eso parece. Rudolf asintió, y de repente se le ocurrió una idea brillante. Si el entrenador Mizuno no tuviera dónde quedarse en ese momento, tal vez. Pero antes de que Rudolf pudiera comunicarle su idea a Mizuno, se dio cuenta de que su fiel ayudante, Ergrup, ya se había adelantado. Entrenadora Mizuno. Ergrup tiró suavemente de la manga de Mizuno, cuyas mejillas se sonrojaron ligeramente mientras ella lo invitaba tímidamente. ¿Te gustaría quedarte en mi casa? Capítulo 207. Uma Musume, al sótano. Esto no parece muy apropiado. Ante la invitación de Ergrup, Mizuno sintió que algo no cuadraba. ¿Había mejorado su relación con Ergrup lo suficiente como para que alojarse en su casa fuera apropiado? Es completamente apropiado. Al ver que Mizuno no la rechazaba directamente, sino que dudaba con incertidumbre, Ergrup sintió que aún tenía una oportunidad de persuadirlo para que volviera a casa con ella. Rápidamente dio 2 pasos hacia Mizuno, con una expresión genuinamente sincera. Quería agradecerte como es debido por ayudarme a cumplir mi deseo. Así que, invitarte a mi casa y prepararte la cena es lo mínimo que podía hacer. Y además. Ergrup se sonrojó ligeramente y desvió la mirada tímidamente mientras se apartaba suavemente el cabello. Mi casa es bastante espaciosa. Quedarse unos días no supondría ningún problema. Mizuno. Algo anda mal. Definitivamente algo anda muy mal. El comportamiento previo de Ergrup de seguirlo en silencio, combinado con esta invitación vagamente sugerente, activó la alarma interna de Mizuno, haciendo que sonara frenéticamente. Porque Mizuno se dio cuenta de repente de que, en algún momento, sin que él se percatara, la actitud de Ergrup hacia él había cambiado por completo. Al principio, él no le importaba en absoluto. Luego le pareció un poco molesto, y finalmente lo único que deseaba era darle una paliza. Estas primeras reacciones de Ergrup eran precisamente lo que Mizuno esperaba e incluso prefería, ya que nunca quiso que su relación se volviera demasiado íntima. Pero de repente, como si se hubiera tomado la medicación equivocada, la actitud de Ergrup hacia él dio un giro de 180 grados. Y ahora su relación había avanzado hasta el punto en que Ergrup se ofrecía personalmente a cocinarle la cena. Gracias por la oferta, pero realmente no debería. Mizuno retrocedió apresuradamente varios pasos, creando cierta distancia entre él y Ergrup, y luego se escondió rápidamente detrás de Symbol y Rudolf. Se dio cuenta claramente de que si seguía interactuando con Ergrup, su relación seguramente se convertiría en algo aún más íntimo. Mizuno no quería eso en absoluto. Al ver que Mizuno no solo rechazaba su invitación, sino que retrocedía repentinamente como si fuera una plaga peligrosa, Ergrup se sintió profundamente confundida y, al mismo tiempo, experimentó una oleada de decepción. ¿Por qué Mizuno le tenía miedo? Claramente no tenía ninguna intención de hacerle daño. Ella simplemente quería limpiar su habitación un par de veces, cocinarle ocasionalmente, tal vez lavarle la ropa y quizás obligarlo a quedarse en su casa el mayor tiempo posible. En marcado contraste con el entristecido Ergrup, Symbol y Rudolf estaba extremadamente satisfecho en ese momento. Fufu al ver a Mizuno esconderse detrás de ella, Rudolf reveló una sonrisa de satisfacción. La reacción de Mizuno significaba que finalmente había aceptado la protección de Rudolf de todo corazón. Cuando tenía miedo, instintivamente se escondía detrás de ella. Symbol y Rudolf sintió una sensación de logro sin precedentes, como si el gato callejero al que había alimentado pacientemente durante semanas finalmente hubiera bajado la guardia.
acercándose activamente a ella y rodando sobre su espalda para mostrarle su vientre. Y quizás después de unas semanas más de alimentación, la seguiría obedientemente a casa, permitiéndole acariciarlo y mimarlo a su antojo. Fufú. Rudolf decidió de inmediato que debía aprovechar el momento oportuno, hacer un movimiento decisivo ahora y lograr que Mizuno dependiera aún más de ella. Entonces Rodolfo se volvió hacia Mizuno y le sugirió con suavidad. Mizuno, ¿qué te parece si te quedas en mi casa? Mi casa también es bastante espaciosa. De ninguna manera. Mizuno negó con la cabeza con decisión, rechazando a Rudolf sin siquiera tener que considerarlo. Cuando estaban en el dormitorio de los chicos, Rudolf ya se había vuelto completamente incontrolable, acosándolo a diario como si ella fuera la verdadera dueña de su habitación y él no fuera más que su juguete indefenso. Si se quedara en su casa, en su propio dominio privado, Mizuno ni siquiera podía imaginar hasta qué punto caería su USHM. Rudolf se sobresaltó un poco por la rápida negativa de Mizuno, pero rápidamente comprendió el motivo. ¿Acaso la gata callejera aún no se sentía del todo cómoda? Quizás se había precipitado demasiado. Rudolf pensó un momento y luego se le ocurrió otra idea. Mizuno, si no quieres quedarte en mi casa, siempre puedes alojarte en un hotel. Oh. Los ojos de Mizuno se iluminaron de inmediato. Alojarse en un hotel era, sin duda, una excelente solución intermedia. No tendría que sufrir durmiendo en la calle ni adentrarse en el entorno peligrosamente arriesgado de la casa de Uma. Esta solución, un punto medio, resultaba muy atractiva para la naturaleza cautelosa de Mizuno. Solo había un pequeño problema. No parecía tener suficiente dinero para pagar una habitación de hotel. Mizuno ya había gastado todos sus ahorros en las pociones de Agnestachón, e incluso había pedido prestado cientos de miles a Rise Sower, una deuda que aún no había pagado. Así pues, alojarse en un hotel era absolutamente imposible. No le quedaba más remedio que encontrar un sitio gratuito donde dormir. Había una tienda de campaña improvisada que había montado cerca de los macizos de flores. Sin embargo, su capacidad defensiva era demasiado débil. Si algún Uma quería usar Umapioi contra él, solo tenía que abrir la solapa de la tienda y quedaría completamente a su merced. Pero la clave estaba en que Tokaicho ya conocía la ubicación de la tienda de campaña. Mizuno no quería bajo ningún concepto despertarse cada mañana y ver a Tokaicho tumbado justo encima de él. Sería aún peor si las manos de Tio comenzaran a vagar, quitándole la ropa mientras duerme. Por lo tanto, dormir en la tienda de campaña entre las flores también estaba descartado. ¿Hay algún otro sitio donde pueda quedarme esta noche? Justo cuando Mizuno estaba profundamente preocupado por dónde pasar la noche, sus ojos se posaron en la guardia de seguridad Uma, o más concretamente, en las llaves que colgaban de su cintura. Y de repente se le ocurrió una idea. Dentro de la Academia Trasen, aún tenía otro lugar para dormir que era mucho más seguro que la tienda de campaña junto a los macizos de flores. La sala de entrenamiento. Sí, podía hacer un poco de frío, y desde luego no había mantas. Tendría que juntar algunas sillas o usar un escritorio como cama improvisada. Pero el punto fuerte de la sala de entrenamiento era su seguridad. Aparte de la llave que él tenía, las únicas otras copias estaban en posesión de Aruurara y Rise Sower. Mizuno aún no le había dado una a Tokaicho. Así que, mientras cerrara la puerta con llave desde adentro, ningún Uma sin llave tendría forma alguna de entrar. Esto era infinitamente más seguro que la tienda de campaña. Por fin sé dónde voy a dormir esta noche, dijo Mizuno con entusiasmo. ¿Dónde? Preguntaron Ergrub y Rudolf al unísono, sumamente curiosos. Jeje, no voy a decirlo. Bueno, entonces, nos vemos mañana. Oh, ya sabes, cuando el destino decida que nos volvamos a encontrar. Sin esperar respuesta a ninguno de los dos Uma, Mizuno se alejó rápidamente, dirigiéndose hacia la entrada del túnel y dejando atrás a toda prisa la zona del dormitorio secreto de los chicos. Rudolf y Ergrub observaron en silencio la figura de Mizuno que se alejaba. Ambos sentían la tentación secreta de seguirlo, solo para descubrir dónde había decidido pasar la noche. Si supieran dónde se encuentra Mizuno, podrían visitarlo en privado cuando quisieran.
Pero las dos sumas se miraron simultáneamente, dándose cuenta de inmediato de que compartían exactamente la misma idea. ¿Juntos? Juntos. Capítulo 208. Uma Musume, al sótano. Mientras el entrenador Mizuno pedaleaba en su bicicleta hacia la Academia Trasen, tenía la constante sensación de que alguien lo seguía. Pero la visibilidad nocturna era muy reducida y, sumado a su escasa presencia, tenía que estar muy atento a la carretera para evitar ser atropellado por los coches que pasaban. No tenía tiempo para fijarse en quién podría estar siguiéndole. Probablemente Mizuno solo se lo estaba imaginando. Dada su existencia casi invisible, prácticamente nadie en este mundo podría seguirle el rastro con éxito. Aunque alguien lo estuviera siguiendo, no importaría demasiado. En cuanto regresara a la sala de entrenamiento de su equipo y cerrara la puerta con llave, ningún acosador podría hacerle daño. Por supuesto, esto suponía que el acosador no era el presidente Rudolf Niergrupp. Como miembros del consejo estudiantil con una autoridad considerable dentro de Trasen, probablemente poseían llaves maestras de todas las salas de entrenamiento, lo que hacía inútiles las defensas de Mizuno contra ellos. Después de aproximadamente una hora, Mizuno finalmente llegó a las puertas de la academia. Aún no era demasiado tarde, así que las puertas principales seguían abiertas, aunque algunos miembros del personal de seguridad de Uma ya patrullaban las cercanías. Pero para el prácticamente invisible Mizuno, escabullirse era pan comido. Justo después de que Mizuno se colara, dos Uma también llegaron a la entrada. Presidente, vicepresidente. La agente de seguridad Uma saludó respetuosamente a Rudolf Niergrupp. Rudolf y Niergrupp asintieron en respuesta. Sus miradas se desviaron más allá del guardia e inmediatamente divisaron a Mizuno adentrándose sigilosamente en el recinto de la academia. ¿A dónde va? Las dos Uma sentían curiosidad. Cuando vieron por primera vez a Mizuno regresar a Trasen, supusieron inicialmente que se alojaría en la tienda de campaña entre los macizos de flores que todos conocían. Pero ahora, viendo hacia donde se dirigía, era evidente que no iba hacia los macizos de flores. Impulsadas por la curiosidad, las dos Uma continuaron siguiéndole. Como poderosos caballos de carreras, especialmente Rudolf, que tenía una excelente percepción espacial, mantenían hábilmente la distancia justa para que Mizuno nunca notara su presencia. Pero lo suficientemente cerca como para observar sus movimientos con claridad. Tras seguirle durante un rato, se sorprendieron al descubrir que Mizuno había llegado a la sala de entrenamiento de su equipo. Observaron cómo sacaba una llave del bolsillo, entraba en la sala de entrenamiento y cerraba la puerta tras de sí con un clic decisivo, evidentemente echándola por dentro. Así que él también tenía esta opción. Rudolf y Niergrupp intercambiaron una mirada, ninguno de los dos había anticipado que Mizuno elegiría este lugar. La sala de entrenamiento del equipo era, sin duda, un excelente refugio de los demás Uma. Desafortunadamente para el presidente y el vicepresidente del consejo estudiantil, quienes tenían acceso a llaves de repuesto para todas las salas de entrenamiento, esta seguridad no significaba nada. Si querían entrar, sería tan fácil como entrar en sus propias casas. Rudolf y Niergrupp se quedaron mirando la puerta cerrada de la sala de entrenamiento, sabiendo que no les ofrecía ninguna barrera real. Sin embargo, tras dudar un poco, finalmente decidieron no molestar a Mizuno esa noche. La razón era sencilla, mientras seguían a Mizuno, habían recibido el informe resumido del quinto incidente del asedio de Uma. En asedios anteriores, los entrenadores solo tenían una probabilidad de 1 entre 1000 de escapar de su querida Uma. Sin embargo, esta vez, la tasa de escape había aumentado milagrosamente a un asombroso 84%. Y semejante mejora se debió no solo a la rápida respuesta de los funcionarios, sino también, en gran parte, a los esfuerzos de Mizuno por ganar tiempo. Esta noche, con el fin de proteger al mayor número posible de entrenadores, Mizuno, un simple humano, había logrado, por sí solo, detener a cientos de Uma. De entre todos los entrenadores, Mizuno era el más consciente del terror que podían infundir los Uma y el menos dispuesto a enfrentarse a ellos directamente. Sin embargo, a pesar de ello, había renunciado a su mayor ventaja, la casi invisibilidad, para exponerse abiertamente a la vista de todos los Uma.
Aunque fingió estar tranquilo, sus nervios debieron de estar a punto de estallar varias veces esta noche. Así pues, tanto Rudolf, que anhelaba seguir viviendo con Mizuno como antes, como Ergrub, que quería empezar a disfrutar de momentos más íntimos con él. Ninguno quería ejercer la más mínima presión adicional sobre Mizuno esa noche. Con solo saber dónde se alojaría Mizuno esta noche era suficiente. Al fin y al cabo, habría muchas oportunidades más tarde, no habría ningún inconveniente en hacerle una visita sorpresa mañana por la noche. Así, tras contemplar con nostalgia la sala de entrenamiento durante un rato más, Rudolf y Ergrub finalmente se dieron la vuelta y se marcharon en silencio. Dentro de la sala de entrenamiento, Mizuno no sabía nada de esto. Estaba completamente concentrado en ordenar el espacio. Dedicó un rato a despejar la mesa más grande, encontró un mantel para extenderlo sobre su superficie a modo de acolchado y, de este modo, se improvisó rápidamente una cama. Mizuno se subió a la mesa para tantear la cama. Aparte de la falta de almohada, que le provocaba un ligero dolor de cabeza al golpearse contra la superficie, era sorprendentemente cómoda. Sin embargo, mientras yacía allí, no pudo evitar recordar la última vez que había usado esa mesa, cuando todos habían colocado los platos para el banquete de celebración de Urara justo allí. Ahora, tumbado sobre ella, Mizuno sentía extrañamente que se había convertido en un plato, esperando a ser disfrutado por una multitud de hambrientos Uma. Sacudiendo la cabeza enérgicamente, Mizuno apartó de su mente aquella inquietante ilusión. Probablemente solo estaba agotado por el estrés, pensó Mizuno mientras miraba fijamente al techo, temblando al recordar haber estado rodeado de cientos de Uma esa misma noche. Si hubiera cometido un solo error, probablemente habría terminado. Duerme, solo duerme. Mizuno cerró los ojos a la fuerza, intentando dejar de pensar en escenarios aterradores. No tenía sentido revivir lo que ya había sucedido, de todos modos, ya había escapado con éxito. En lugar de centrarse en lo de esta noche, prefirió anticiparse al mañana. Pensar en volver a ver mañana a la adorable Urara y a Rise Sower llenó instantáneamente a Mizuno de energía renovada. Pero hablando de su querida hermanita Rise Sower. Mizuno abrió los ojos y giró la cabeza hacia los armarios de almacenamiento. Una de ellas no estaba bien cerrada, su puerta estaba ligeramente entreabierta, dejando ver lo que había dentro. Aunque Mizuno no había estado en la sala de entrenamiento en semanas, recordaba vívidamente que ese casillero en particular pertenecía a Rise Sower. Antes, mientras ordenaba, había vislumbrado sin querer el contenido del casillero. Dentro del casillero de Rise Sower, además de su ropa y calzado de entrenamiento habituales, colgaba un abrigo grande de talla adulta. Mizuno lo reconoció de inmediato, originalmente era suyo. Recordaba perfectamente la noche en que le había pedido prestados varios cientos de miles de yenes a Rise Sower para comprar las pociones de Agnes Tachyon. Como hacía frío, le había puesto este abrigo a Rise Sower para que no pasara frío. Sin embargo, allí estaba, colgada ordenadamente en el casillero de Rise Sower. Pero lo que más le preocupaba no era el abrigo en sí. Más bien, debajo del dobladillo de ese abrigo, se habían ocultado parcialmente dos objetos extraños. Al observarlas detenidamente, parecían ser dos pequeñas botellas de líquido transparente, idénticas en apariencia. Sin embargo, una tenía una etiqueta marcada con A y la otra con B. Mizuno no sabía con exactitud qué eran, pero recordaba vagamente haber visto algo similar en el mercado negro de Agnes Tachyon. No recordaba su efecto exacto, solo que no eran especialmente beneficiosos para los entrenadores. ¿Por qué Rise Sower tendría pociones del mercado negro de Tachyon? ¿Acaso había visitado ella misma el mercado negro? Y, lo que es más importante, ¿qué pensaba hacer con ellas? Mizuno negó con la cabeza, optando por dejar de lado sus sospechas. En cambio, saltó de la mesa, se acercó sigilosamente al casillero y lo cerró con cuidado, decidido a ayudar a Rise Sower a mantener su pequeño secreto a salvo. Por muy sospechoso que pareciera, como el querido hermano mayor de Rise Sower, Mizuno estaba decidido a confiar en ella incondicionalmente. Después de todo, Rise Sower era tan adorable, tan puro y bondadoso.
No había absolutamente ninguna posibilidad de que ella conspirara contra su amado Oni-sama, ¿verdad? Capítulo 209. Uma Musume, al sótano. Temprano en la mañana siguiente. Antes de que el entrenador Mizuno despertara de sus sueños, una menuda Uma con un pequeño sombrero de rosas azules sobre su cabello oscuro se acercó a la puerta de la sala de entrenamiento. Sacó una llave y la insertó en la cerradura. Clic. El seguro interior se ha desbloqueado. Clic. La puerta se ha desbloqueado por completo. Rise Sower ladeó ligeramente la cabeza. ¿Por qué la puerta de la sala de entrenamiento tardó 2 vueltas en abrirse hoy? ¿Podría ser que Haru Urara hubiera llegado antes que ella y hubiera cerrado la puerta con llave desde dentro? Pero a esta hora de la mañana, Urara normalmente ni siquiera había salido del dormitorio todavía. Lo más probable es que aún estuviera siendo mimada por su compañera de cuarto y figura materna, la reina Alo. Hola, ¿ya hay alguien aquí? Rise Sower no entró de inmediato, sino que preguntó en voz baja. Pero quizás porque su voz era tan baja, nadie dentro le respondió. Voy a entrar ahora. Rise Sower abrió la puerta con cuidado, asomando la cabeza con cautela. Y lo que vio la dejó completamente atónita. ¿Oni-sama? Rise Sower miró con incredulidad a la entrenadora Mizuno, que seguía profundamente dormida sobre la mesa. Por un momento pensó que tal vez estaba alucinando por extrañar demasiado a su querido Oni-sama. Sin embargo, tras frotarse los ojos con fuerza, la imagen ante ella no cambió. Su Oni-sama seguía allí, plácidamente dormido, como un príncipe de cuento de hadas esperando a que una princesa destinada lo despertara con un beso. Rise Sower se acercó sigilosamente a la mesa, tocando con cuidado el brazo de Mizuno. La calidez y la autenticidad del tacto lo confirmaron, este príncipe dormido no era una ilusión, sino el verdadero y genuino Oni-sama justo delante de ella. Menos mal. Rise Sower se cubrió el rostro con manos temblorosas, las lágrimas le llenaron rápidamente los ojos, tan abrumada por la emoción que casi rompió a llorar. Desde aquella noche, hace varias semanas, después de prestarle el dinero a su Oni-sama, había desaparecido sin dejar rastro. Aunque Rise Sower sabía que su amable Oni-sama jamás se fugaría con dinero prestado, e incluso que le había pedido al entrenador Kiryuin que ayudara a cuidar de todos, sugiriendo que simplemente estaba demasiado ocupado. Ella seguía preocupada constantemente de que él hubiera sufrido alguna terrible desgracia y que simplemente estuviera mintiendo para no herir los sentimientos de los demás. De hecho, Rise Sower también había acudido a Matikane Fukukitaru para que le leyera cómo encontrar a Mizuno, recibiendo la misma pista críptica, Flor, que Tokaicho. Por desgracia, Rise Sower no tuvo tanta suerte como Tyo. Había buscado en todas las floristerías de la ciudad, pero no encontró los parterres de la academia, perdiendo así su única oportunidad de encontrarlo. En las últimas semanas, sin Oni-sama, Rise Sower se había deprimido, había perdido el apetito y la motivación incluso para su entrenamiento diario. Solo el abrigo que Oni-sama le había puesto con cariño sobre los hombros, ahora colgado en su taquilla, le brindaba algo de consuelo. Pero ahora, después de tanto tiempo sin él, Oni-sama había reaparecido ante ella, como un banquete celestial dispuesto a la perfección sobre la mesa. El hambre desesperada de Rise Sower la impulsaba a abalanzarse sobre él de inmediato y reponer la energía de Oni-sama que tanto anhelaba. ¡Ja! ¡Ja! Respirando con dificultad por la excitación, Rise Sower miró con avidez la indefensa figura dormida de Mizuno, una extraña sensación de aleteo se extendió por su vientre, instándola a aferrarse a él, mejor aún, frotarse contra él se sentiría aún mejor. Finalmente, no pudo contenerse más. Subiéndose a la mesa, Rise Sower se colocó suavemente sobre Mizuno, se inclinó y lo abrazó con fuerza. Oni-sama, te extrañé tanto. Rise Sower hundió su rostro profundamente en el pecho de Mizuno, inhalando con avidez su aroma. Su habitual y sutil fragancia a miel ahora tenía una nota cálida y láctea adicional, lo que hacía que el aroma de Oni-sama fuera más intenso y aún más adictivo. Sintiendo algo que lo presionaba fuertemente, Mizuno se despertó lentamente, abriendo los ojos con confusión.
Cuando intentó incorporarse, descubrió que alguien lo tenía inmovilizado con una fuerza tremenda, completamente paralizado. El cuerpo que estaba encima de él era mucho más pequeño que el suyo, pero su fuerza superaba con creces la de cualquier ser humano normal. ¿Una Uma? Mizuno se dio cuenta rápidamente de que quienquiera que estuviera frotándose con entusiasmo contra su pecho era definitivamente una Uma con un poder más allá de cualquier humano. Y bajó la mirada con temor, desesperado por identificar a la fortísima Uma que, de alguna manera, había sorteado silenciosamente la puerta cerrada para atacarlo. Notó a una niña menuda con cabello negro azabache, un pequeño sombrero azul con una rosa y dos orejas suaves que rozaban suavemente sus mejillas. ¿Lluvia de arroz? Cuando Mizuno finalmente reconoció a Uma tendida sobre él, se quedó paralizado por la sorpresa. ¿Cómo podría ser que Uma, que ahora se aferraba a él como una acosadora enloquecida, olfateando con avidez su aroma, su pura e inocente lluvia de arroz? ¿Oni-sama? Al oír su nombre, Rise Sower levantó la cabeza bruscamente y se encontró con Mizuno mirándola fijamente sin expresión. Aunque la máscara de Mizuno impedía que Rise Sower viera su expresión con claridad, podía imaginar fácilmente lo decepcionado que debía estar al descubrir su secreto. Lo siento mucho. Presa del pánico, Rise Sower se apresuró a saltar para alejarse del pecho de Mizuno. Pero en su prisa, resbaló torpemente al aterrizar y cayó aparatosamente al suelo. ¡Pum! Rise Sower cayó al suelo con fuerza, un dolor agudo se extendió por sus nalgas mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Pero esas lágrimas no eran de dolor físico, sino de culpa. Culpa por haber atacado descaradamente a Oni-sama mientras dormía, traicionando por completo la confianza que él había depositado en ella. Arroz ducha. Mizuno salió rápidamente de su estado de shock y saltó de la mesa para ayudar suavemente a Arroz ducha a levantarse. Lo siento. Oni-sama. Rise Sower bajó la cabeza, incapaz de mirar a Mizuno a los ojos, agarrando con fuerza la cinta de su vestido. Rise Sower no pudo controlarse, y te hizo algo terrible. Al recordar su comportamiento de hacía un momento, tan descarado, tan indecente, el rostro de Rise Sower ardía de vergüenza. Ni siquiera ella comprendía del todo por qué se había emocionado tanto. Quizás fue porque había extrañado tanto a Oni-sama que no podía soportar la idea de que desapareciera de nuevo. O tal vez ver a alguien a quien amaba durmiendo indefenso desencadenó un profundo instinto de montarlo. Pero, sin importar el motivo, atacar a Oni-sama estuvo completamente mal. Él siempre había sido tan amable, y sin embargo, ella recurrió a la violencia solo para mantenerlo cerca. Lo siento. Rise Sower es una chica mala. Las orejas de Rise Sower se agacharon tristemente, retrocediendo para aumentar la distancia entre ella y Mizuno. Ver a Rise Sower lleno de vergüenza y tristeza le partió el corazón a Mizuno. Aunque su comportamiento de hace un momento ciertamente lo tomó por sorpresa, incluso haciéndole preguntarse momentáneamente si Tokaicho, la dueña del sótano del monarca, había poseído a Rise Sower. Pero al ver que Rise Sower se distanciaba, genuinamente arrepentida y pidiendo disculpas sinceramente, Mizuno supo que seguía siendo su dulce e inocente hermanita. Entonces Mizuno se acercó a Rise Sower, se arrodilló y le secó suavemente las lágrimas de los ojos. ¿Oni-sama? Rise Sower se quedó mirando, sobresaltado por el gesto de Mizuno. Nunca esperó que Oni-sama se acercara a ella voluntariamente después de lo que había hecho. Si alguien la hubiera atacado mientras dormía, Rise Sower sabía que jamás lo perdonaría, e incluso podría haberle dado una patada que lo mandaría directo al cielo. Sin embargo, ahora ella misma era esa persona terrible que había atacado a Oni-sama, alguien a quien jamás se debería perdonar. Atónito, Rise Sower intentó retroceder instintivamente. Oni-sama. Rise Sower es una chica mala. No merezco el perdón. Pero antes de que pudiera alejarse, Mizuno la sujetó suavemente de la muñeca. Eso no es cierto. Mizuno negó suavemente con la cabeza, sosteniendo la pequeña mano de Rise Sower entre las suyas, y dijo con seriedad. Rise Sower, tienes que entender algo. En mi corazón, nunca, jamás serás una chica mala. Las palabras de Mizuno solo aumentaron la confusión de Rise Sower.
Incapaz de contenerse, exclamó, Oni-sama, ¿qué está diciendo? Lo que quiero decir es. Mizuno miró seriamente a los ojos de Rise Sower, hablando desde lo más profundo de su corazón. No importa lo que me hagas, siempre y cuando te des cuenta de que estuvo mal, siempre y cuando sientas un remordimiento sincero, entonces en mi corazón. Nunca, jamás, jamás serás una niña mala. Estas palabras, casi una declaración de amor, dejaron a Rise Sower en blanco al instante. Un intenso rubor le subió rápidamente del cuello a la cabeza, ardiente como un volcán en erupción. Sus orejas y su cola temblaban incontrolablemente, todo su cuerpo se calentaba rápidamente, señal de una intensa excitación que se apoderaba de ella. Oni-sama, ¿lo dices en serio? Rise Sower se llevó la mano al corazón palpitante, con los ojos fijos únicamente en Mizuno. Ante su pregunta llena de esperanza, Mizuno asintió sin dudarlo, respondiendo con firmeza, por supuesto. Porque para Mizuno, como su preciado Oni-sama, la felicidad de Rise Sower siempre sería lo primero. Pero el amor incondicional de Mizuno llevó inesperadamente a Rise Sower a un pensamiento irresistible, aunque peligrosamente tentador. Entonces, Rise Sower se dio la vuelta, caminó en silencio hacia su casillero y sacó esas dos botellas sospechosas etiquetadas como A y B. Al regresar a Mizuno, extendió tímidamente la botella etiquetada con A. Oni-sama, ¿podrías beberte esta agua por mí, por favor? Capítulo 210 Uma Musume, al sótano. Las dos botellas transparentes que Rise Sower había sacado estaban etiquetadas como poción para dar abrazos, uno de los inventos dudosos de Tachyon. La poción venía en dos tipos, la botella A y la botella B. Beber de la botella B hacía que el cuerpo emitiera un aroma especial. Mientras que cualquiera que bebiera de la botella A sentía un deseo instantáneo de recibir abrazos de la persona que consumía la botella B. Este invento se creó principalmente para ayudar a Uma, quien sufría en relaciones unilaterales donde los entrenadores se mostraban tan indiferentes como bloques de madera, lo que la frustraba profundamente. Si bien Uma siempre podía recurrir a la fuerza bruta para mantener cerca a sus entrenadores, la mayoría prefería la emoción de que estos se acercaran activamente. De este modo, mientras los entrenadores bebieran sin saberlo la botella A, y su compañero Uma bebiera la botella B, los entrenadores se aferrarían a ellos con afecto durante toda una semana. Comer, dormir, bañarse, no se separaban ni un segundo. Como era de esperar, casi todos los Uma que usaban esta poción terminaban queriendo algo más que abrazos, lo que a menudo resultaba en que los entrenadores fueran atendidos a conciencia. Por lo tanto, Tachyon solía recomendar a los clientes que compraban la poción para ganar un abrazo, que también se abastecieran de bebidas de resistencia y potenciadores de la durabilidad pélvica, para garantizar una experiencia de unión segura y agradable durante toda la semana. Pero cuando Rise Sower compró la poción, no pensó en eso. En realidad, solo deseaba que su amado Oni-sama la abrazara por voluntad propia. Sin embargo, en cuanto pagó las pociones, empezó a arrepentirse. Drogar a Oni-sama en secreto no es algo que una buena hermana pequeña deba hacer jamás. Sintiendo remordimiento, Rise Sower escondió ambas pociones en su taquilla de la sala de entrenamiento, cubriéndolas con el abrigo que la entrenadora Mizuno le había puesto una vez sobre los hombros. Ese gesto simbolizaba el triunfo de la razón sobre el deseo. ¿Y ahora Oni-sama acaba de decir que la perdonaría sin importar lo que hiciera? ¿Acaso no era eso exactamente como la promesa de un marido a su esposa, que le sería fiel, sin importar cómo cambiara ella? Con eso, el deseo oculto en el corazón de Rise Sower volvió a estallar. Qué maravilloso sería abrazar a Oni-sama todos los días durante una semana entera. Rise Sower le entregó la botella A, la que haría que quien la bebiera deseara activamente recibir abrazos, al entrenador Mizuno, mirándolo con expectación. Oni-sama, ¿podrías beberte esta agua por mí? De acuerdo. Sin dudarlo, Mizuno tomó la poción y se la bebió de un trago, sin siquiera molestarse en preguntar qué era. Glug, glug, glug. En 5 segundos, Mizuno vació por completo la botella. Al ver a la entrenadora Mizuno beberlo obedientemente, Rise Sower se giró hacia la poción B que tenía en la mano, temblando de emoción.
Ahora solo tenía que beber ella misma ese líquido incoloro e inodoro, y Oni-sama permanecería inseparablemente a su lado durante toda la semana siguiente. Rise Sower ya ansiaba sentir a Oni-sama abrazándola por detrás, apoyando suavemente su barbilla sobre su cabeza, susurrándole al oído. Cada palabra, cada respiración, cada roce de su piel contra la de ella. Solo imaginarlo llenó a Rise Sower de una euforia dichosa. Pero justo cuando sus dedos rozaron el tapón de la botella, la voz de Mizuno la interrumpió de repente. Rise Sower, esta es la poción para querer un abrazo, ¿no es así? Mizuno levantó la botella vacía con la letra A, interrogando a Rise Sower. Oni-sama, ¿lo sabías? Rise Sower miró fijamente a Mizuno con la mirada perdida, con los dedos congelados a mitad de movimiento, apenas sujetando la botella de la poción B. Sí, asintió Mizuno. En realidad, cuando Rise Sower sacó por primera vez la poción que mostraba claramente su aspecto, Mizuno ya había reconocido exactamente qué eran esas botellas. Entonces, ¿por qué te lo bebiste? Rise Sower jadeó, completamente desconcertado. Ella no podía entenderlo, si Oni-sama sabía lo que ella estaba tramando, ¿por qué seguía bebiendo la poción obedientemente como ella le había pedido? Eso es obviamente porque. Mizuno dejó la botella vacía sobre la mesa y miró fijamente a los ojos confundidos de Rise Sower. Quería demostrarte que hablaba en serio cuando te dije que no eras una mala chica. Mizuno se llevó una mano al pecho con gesto serio. Como tú, Oni-sama, te adoro, lluvia de arroz. Te adoro tanto que no hay palabras para describirlo. Si querías que te abrazara, no necesitabas esta poción. Solo tenías que pedirlo. Jamás te lo negaría, de hecho, poder abrazar a Rise Sower ya es una recompensa en sí misma. Aunque me hubieras hecho beber la poción a escondidas, no te culparía. Porque desde el principio fue mi culpa, me fui sin dar explicaciones durante tanto tiempo, preocupándolos a todos y haciendo que mi linda hermanita se sintiera sola. Por eso hiciste esto. Oni-sama. Rise Sower quedó atónita y sin palabras ante la sincera confesión de Mizuno. Su mente se quedó en blanco por completo y casi se le resbaló la poción. Antes de que pudiera recuperarse, Mizuno dio un paso al frente y la rodeó con sus brazos con delicadeza. Oni-sama. El cuerpo de Rise Sower se tensó ligeramente por la sorpresa. Era la primera vez que Mizuno la abrazaba estando completamente consciente. Para Rise Sower, que siempre había anhelado el afecto de Mizuno pero temía el rechazo, este abrazo repentino fue abrumador. Su corazón latía con fuerza. Apoyándose suavemente contra el ancho pecho de su Oni-sama, sintiendo sus dedos delicados rozar con ternura su cabello, los ojos atribulados de Rise Sower se iluminaron lentamente, llenándose de lágrimas cristalinas. Una sola lágrima, como una joya, se deslizó por su mejilla, empapando suavemente la ropa de Mizuno. Pero esta vez, esas lágrimas eran lágrimas de alegría. Porque en ese preciso instante, Rise Sower finalmente comprendió. Recibir abrazos de Oni-sama, en realidad siempre fue así de fácil. Ahora lo entiendo, Oni-sama. Rise Sower volvió a colocar la poción B sobre la mesa en silencio, abrió los brazos y abrazó cariñosamente a Mizuno. Durante todo este tiempo, ella había malinterpretado. El vínculo entre ella y Oni-sama nunca necesitó intervención externa. Porque ella amaba a Oni-sama, y Oni-sama la amaba a ella con la misma intensidad. Simplemente necesitaba expresarse abiertamente, decir sus pensamientos con claridad y seguramente sus sentimientos llegarían a él. Tras saborear el abrazo durante unos dulces instantes, Rise Sower se apartó voluntariamente, separándose del reconfortante calor de Mizuno. ¿Lluvia de arroz?, preguntó Mizuno, algo confundido. Pero Rise Sower sonrió suavemente y negó con la cabeza. Ya basta, Oni-sama. Así como los humanos ya no temían a la oscuridad porque sabían que el sol volvería a salir al día siguiente, Rise Sower ya no tenía que aferrarse desesperadamente a Mizuno. Sabía que él jamás la abandonaría. Aunque de vez en cuando desapareciera sin explicación, Rise Sower no tenía por qué temer, porque, al igual que hoy, su Oni-sama siempre reaparecería como su caballero de cuento de hadas, brindándole la calidez de su abrazo cuando más lo necesitaba.
No había razón para obligar a Oni y Sama a permanecer a su lado. Después de todo, él siempre la había cuidado, nunca la había abandonado del todo. Vamos al campo ahora, Oni y Sama, dijo Rise Sower, tomando suavemente la mano de Mizuno con una dulce sonrisa. Todos te han extrañado muchísimo estas últimas semanas, vamos a darles una sorpresa. Mizuno asintió con firmeza, profundamente conmovido por su encantadora sonrisa. En efecto, Rise Sower seguía siendo su adorable y preciosa hermanita, pura, bondadosa y siempre pensando primero en los demás. Era increíblemente afortunado de tener una hermana tan dulce. Además, ya era hora de que volviera a sus responsabilidades, retomara el papel de entrenador de su compañero Kiryu-Insan y cumpliera con sus deberes guiando a su propio equipo UMA. De la mano, el entrenador Mizuno y Rise Sower se dirigieron juntos al campo de entrenamiento. Unos 10 minutos después de que se marcharan, otra UMA abrió con cuidado la puerta de la sala de entrenamiento, que estaba entreabierta. ¿Por qué está la puerta abierta? La reina Alo ladeó la cabeza, desconcertada. Hola, ¿hay alguien aquí? King Alo miró a su alrededor, pero no había rastro de sus compañeros de equipo dentro. ¡Qué raro! La reina Alo se cruzó de brazos pensativamente. Normalmente, una puerta abierta significaba que Rise Sower o Haru Urara habían llegado antes que ella. Pero la mismísima Rey Alo había despertado a Urara y la había ayudado a prepararse esa mañana, así que definitivamente no era Urara. Entonces, debió haber sido lluvia de arroz. Razonó en voz alta el Rey Alo. Probablemente Rise Sower llegó primero y ya había comenzado a entrenar en el campo. Tos. Tengo tanta sed. La reina Alo tosió levemente, con la garganta ardiendo de sequedad. No había bebido ni una gota de agua desde la noche anterior, por lo que estaba completamente deshidratada. Pero, lamentablemente, el dispensador de agua dentro de la sala de entrenamiento estaba vacío. En ese preciso instante, el Rey Alo se percató de una botella sin abrir con la etiqueta B sobre la mesa. Esto es agua. El Rey Alo levantó la poción con recelo y la examinó brevemente. Parecía transparente e inodora, probablemente solo agua común que alguien había dejado allí. Bueno. Encogiéndose de hombros con indiferencia, abrió la botella desenroscando el tapón. A quien lo dejó atrás seguramente no le importaría que ella lo tomara prestado solo por esta vez. Siempre podría comprarle uno nuevo más adelante. Glug, glug, sin pensarlo más, el Rey Alo se bebió rápidamente toda la poción, B. Esta agua es sorprendentemente dulce. Fin de capítulo.